Nada, antes de empezar, lo que quiero es mandarle mi saludo especial con mucho cariño a todas las personas que nos escuchan, no solo las que están aquí en esta sala, sino también las que nos escuchan desde las redes sociales y bueno, y a las que participan aquí en esta jornada de seguridad en el trabajo, ¿no? Para mí, lo que hacen ustedes no es cualquier cosa, la verdad. Están cuidando de la clase trabajadora, están defendiendo la vida y están construyendo un futuro mucho más digno y más humano y, por supuesto, mucho más justo para todos. Y nada, desde aquí les mando mucha fuerza y mi admiración para el trabajo que realizan los prevencionistas y sobre todo por su entrega y su compromiso diario. Así que para ustedes, un gran aplauso. Bueno, yo creo que hoy es un buen día. ¿Dónde es aquí? Sí. Es un buen día para reflexionar sobre la relación entre la salud y el trabajo, que a veces lo vemos como algo opuesto, ¿no? Trabajar y salud, pero en el fondo debería ser algo que se complementa. Y esa forma de verlo, como tú decías, es una filosofía, es una forma de entender el mundo, de cómo nos posicionamos en el mundo, donde establecemos esa relación directa entre el trabajo y la salud como perspectivas positivas. Para ello es importante promover entornos seguros, saludables y sobre todo también justos. Así que bueno, nuestro objetivo no es otro que construir esas sociedades que sean más equitativas y más resilientes a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de tecnología y lo que está claro es que el avance tecnológico es imparable. Y esto tiene importantes consecuencias, como todo en la vida, para lo bueno, pero también como contrapartida para lo malo. La tecnología está revolucionando la prevención de riesgos laborales, pero también está promocionando la salud, ¿no? Está permitiendo transformar nuestras actuaciones de carácter reactivo, reaccionamos ante lo que sucede, ante un espacio proactivo, donde somos capaces de prever de forma personalizada y mucho más eficiente los cambios y las necesidades que tenemos que adoptar, ¿no? En este sentido, tenemos una multitud de herramientas que a lo largo del tiempo se han ido materializando, pero sobre todo yo destacaría, si bien es cierto que el análisis de datos y la recolección de datos llevan muchos años con nosotros, las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial desde hace solo 3 años nos permiten una experiencia del análisis y del trabajo imposible antes de su utilización, sobre todo por la capacidad. O sea, no es que no pudiéramos imaginar posibles usos, que sí, pero el coste en cuanto a esfuerzo que teníamos que realizar para obtener resultados no era asumible, no se podía. Y desde hace 3 años a esta parte estamos en un escenario de transformación muy potente. Me interrumpes cuando quieras y si quieres hacemos un diálogo cuando tú quieras, que lo habíamos hablado. Pero bueno, quisiera hacer este breve contexto introductorio. En este contexto podemos contar con herramientas de análisis de datos, sobre todo lo que podamos recolectar, que no es poco. Podemos recolectar muchísima información a través de encuestas sobre salud, recogidas partes de accidentes, podemos obtener datos sobre ausencia y todo lo que significa la ausencia en el puesto de trabajo, para identificar, por un lado, patrones de riesgo y, por otro, anticiparnos a determinados problemas. ¿Qué permite este tipo de acciones? Pues básicamente diseñar estrategias basadas en evidencias, menos que en intuiciones, ¿no? Y tomar decisiones con mayor rigor, porque disponemos de más información. Básicamente eso sería un poco el marco en el que nos desenvolvemos actualmente, y disponemos de una cantidad de aparatos que recogen
información tremenda. Imagino que muchos de ustedes llevan una pulsera ratificadora que les mide el pulso, les mide el estrés, les mide el oxígeno en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues este tipo de Internet de las cosas tiene grandes aplicaciones en el ámbito de la prevención. Lo hablaba con Mari Carmen, que también nos puede tener un efecto opuesto, es decir, ¿cómo nos podemos quitar a los trabajadores enfermos, ¿no? Sí, podemos cuantificar este tipo de acciones, pero por el lado positivo podemos prever determinados tipos de problemas antes de que surjan. Por otro lado, también disponemos de plataformas de salud, tenemos evaluaciones médicas en línea, tenemos infinitud de desarrollo y de contenido relacionado con el autocuidado, con la salud mental, etcétera. Es decir, esta información que no es cuantitativa, sino cualitativa, que define determinadas pautas, también está presente y también la podemos analizar gracias a las herramientas actuales, que no solo analizan datos, sino que también analizan relatos, porque analizan el lenguaje, ¿no? Después, con respecto al aprendizaje, también tenemos muchas herramientas que proceden del mundo de los videojuegos, de la gamificación, del divertirnos, de la realidad virtual, ¿no? Y la realidad aumentada, que lo que hacen es que retengamos ese conocimiento, porque a veces nuestra atención está difusa y dedicamos poco tiempo a la concentración. Pues a través del juego y la gamificación podemos aumentar la retención del conocimiento que se genera, ¿no? La IA, la inteligencia artificial, tiene una capacidad predictiva del riesgo muy elevada a través del análisis de patrones y a través de algoritmos, y también se puede aplicar a la automatización de patrones de vigilancia, ¿no? Nos avise con antelación si estamos en una situación de riesgo o no. Lo vemos en el mundo de la conducción, lo vemos en el mundo del automovilístico. La Dirección General de Tráfico ya tiene implementado una serie de patrones dirigidos a la conducción, pero es aplicable perfectamente al mundo de la prevención laboral. En resumen, la tecnología no solo no está haciendo que los lugares de trabajo sean más seguros, que también lo está haciendo, sino que también nos está abriendo la puerta a una gestión integral, a poder hacer desde una perspectiva integrada de la salud en todos los niveles, ¿no? Y esto nos da un enfoque preventivo, personalizado, es decir, mucho más individualizado. Buenos días, Tito. Buenos días. Y mucho más conectados, ¿no? En fin, como contrapartida, nos lleva a reflexionar, que después lo haremos, sobre el uso ético de los datos, sobre el respeto a la privacidad, que creo que es un debate muy interesante el que podríamos mantener luego, y sobre todo el tema de los derechos laborales, ¿no? No sé si voy al ritmo de la diapositiva. Bueno, aquí contaba un poco la capacidad de prevención que podríamos alcanzar a través de la inteligencia artificial. Vayan. Aunque parezca baladí, la recogida de información creo que no la estamos haciendo de la forma más adecuada, porque hasta ahora la importancia que para nosotros le hemos dado a este tipo de herramientas, como pueden ser los registros de accidentes laborales, los registros de enfermedades profesionales, la ausencia en el trabajo, no hemos visto, o las evaluaciones incluso de riesgo, no lo hemos visto el uso real que pueda tener en cuanto al análisis de datos. Cuando rellenamos las hojas estadísticas y todas esas plantillas estadísticas, en realidad nos parece una pesadez, un coñazo. No terminamos de entender muy bien por qué nos piden tantos datos, por qué nos piden tanta información que la pueden obtener de otro lugar. O sea, muchas veces, o incluso en el registro de convenios colectivos, ¿no? Son tanta la información que nos pide que se nos hace extenuante rellenarla, y sobre todo porque no le vemos el sentido. El uso del análisis y en la detención de patrones es donde realmente esto va a encontrar su sentido. O sea, es en la capacidad de poder, una vez que confeccionamos bien esta plantilla de datos, es donde vamos a permitir identificar tipologías de accidentes, su frecuencia, qué puestos de trabajo son donde más ocurre, y un análisis de las circunstancias, no solo el análisis de datos, sino el relato. Cuando nos cuentan qué es lo que ha sucedido, la capacidad de análisis que tiene la IA era impensable hace 3 años. No lo podíamos hacer. Básicamente es que no era viable, ¿no? En cuanto
a las enfermedades profesionales, el análisis es muy similar. Podemos analizar el tipo de exposiciones a determinadas causas, pero creo que hay otro elemento también, el análisis de la ausencia del puesto de trabajo. Es un gran indicador, hasta ahora desconocido, de múltiples significados, ¿no?, de lo que está sucediendo en los puestos de trabajo, en el mercado laboral, en las relaciones laborales y en el actual modelo de producción, ¿no? La ausencia de trabajo nos indica el clima laboral. Nos da también pistas sobre las condiciones laborales y también sobre indicios sobre salud mental y sobre el estrés. Al final, toda esta información la podemos complementar con encuestas de clima laboral, con evaluaciones de carga mental, indicadores de rotación, satisfacción laboral. Es decir, que al final el uso de datos mezclados y relacionados unos con otros, conectados, lo que hace es generar cosas que antes no existían. O sea, al mezclarlo, creamos cosas nuevas, enriquecemos el valor de la información que de forma aislada tenía un valor importante, obviamente, pero cuando empezamos a mezclar ámbitos, cuando relacionamos, cuando conectamos, generamos no la suma del valor, sino digamos que es la multiplicación del valor, porque obtenemos cosas que no eran hasta ese momento, no las podíamos tener de otra forma, ¿no? Una pregunta. Dime. Claro, tú estás hablando de registros, ¿no?, de automáticos, pero claro, si esos datos, como acabamos de decir ahora, son datos cambiantes, ¿qué pasa? ¿O te vas a meter después y lo comentas? ¿No? Porque tú lo acabas de comentar como si ya estuviera todo cerrado y entonces se van relacionando, que todo eso no es tan fácil. Una cosa es la teoría y otra cosa es llevarla a la práctica. No, obviamente no es tan fácil. Igual peco de optimista. No, porque dices ámbitos, tal, y si nos cuesta hasta muchas veces relacionarnos o comunicarnos, o cada uno está en su marco, o sea, tendríamos que tener ante todo eso o un procedimiento o un algo para tener más cultura de los datos, ¿no? De la extracción, de por qué los necesitamos, por qué los pedimos y cómo los tenemos que mezclar o para qué, ¿no? No sé. Me parece muy interesante lo que plantea, porque en el siglo XX el motor de la economía era el petróleo. Era lo que movía las empresas y lo que movía el mundo era el petróleo. O sea, esa era la energía fundamental del siglo XX, muy asociada a la industria automovilística y a la movilidad. En el siglo XXI, el combustible, la gasolina, no es el petróleo, son los datos. Eso es lo que mueve el mundo. Las grandes corporaciones mundiales actuales, las que mueven el mundo, son industrias del dato. Amazon, Apple, Google, son empresas de datos, no son las grandes petroleras del siglo XX, son la industria del dato. Esto, o sea, el dato tiene un valor en sí mismo, porque transforma y genera una nueva economía. Entonces, cuando hablamos de que hemos tenido dificultades para incorporar los datos a nuestra percepción del mundo y que tengan la importancia que hoy tienen, es porque en el siglo XX no eran tan importantes como en el siglo XXI. O sea, creo que poco a poco se va a producir un proceso de aculturación y que cada vez más seremos conscientes de que nuestro modelo de producción se basa en el consumo de datos, más que en el consumo de petróleo. Y esta transición la iremos haciendo poco a poco, porque aunque los cambios son muy rápidos, nuestra capacidad de asumirlos es muy lenta. Entonces tendremos que asumir todas estas transformaciones desde una perspectiva humana y nuestros ritmos son más lentos, ¿no? En ese sentido creo que Canarias cuenta con una ventaja, porque aquí hacemos las cosas despacio y lento. Entonces es un buen ritmo adecuado para asumir y hacer una buena digestión de todos los cambios que nos están llegando. No sé si te respondo. No, bien. Lo que pasa es que sí tenemos que tener como mucho conocimiento de lo que manejamos y de lo que queremos y a dónde queremos ir para que no... Yo entiendo que estamos para que no sumidos en ese hayan proceso. riesgos, para que no seamos espectadores de algo, sino simplemente para que entre todos podamos seguir manteniendo los objetivos que queremos en prevención de riesgos laborales, ¿no? Bueno.
ahora sí, no sé con cuánto tiempo tenemos, porque yo quería, incluso, Sí. ya que estamos hablando de inteligencia artificial, me gustaría que en esta presentación también interviniese ChatGPT, ¿no? Verlo como un asesor y un aliado, no solo es una herramienta, sino contar con él como una herramienta experta que nos puede facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, no sé si podríamos hacer que lo invitamos a ChatGPT. Voy a intentar, no sé si estará, voy a invitarlo. Vale, gracias. Casi. A ver si funciona, a ver si lo pueden oír. Voy a invitarlo. Buenos días, ChatGPT. ¿Dónde estás? Buenos días, estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Pues mira, estamos en una jornada en Gran Canaria, una jornada sobre prevención de riesgos laborales. Y me gustaría que saludase a la audiencia. Claro. Un saludo a toda la audiencia en Gran Canaria en esta jornada sobre prevención de riesgos laborales. Espero que sean muy provechosas y que todos aprendan mucho para mejorar la seguridad en el trabajo. Muchas gracias. No, sí lo necesitamos. Yo creo que va a ser una de las grandes herramientas en las que nos vamos a apoyar. Y les cuento por qué. Porque al final la importancia, el ChatGPT no va a poder, ni la inteligencia artificial no va a poder prescindir de lo humano, al menos en estas fases de la historia, donde es bastante incipiente, y porque creo que a nosotros transforma poderosamente nuestra forma de trabajar en la medida que nos vuelve imprescindibles a la hora de hacer preguntas. Y esa es una de las características que nos hace más humanos. Y es la curiosidad. Es tener espíritu crítico. La capacidad de hacer buenas preguntas, que desde la Grecia clásica ya se define, ¿no?, como la capacidad de adquisición del conocimiento, junto con el error. O sea, aprender de los errores es la otra forma de aprender. Y la otra es deducir, ¿no?, y hacer buenas preguntas. Pues la suma de estas dos cosas, el aprendizaje del error junto con la capacidad deductiva de hacer buenas preguntas, son dos características del ser humano, y desde la antigua Grecia, ¿no?, son las dos pilares fundamentales de la adquisición del conocimiento. Con lo cual, el ChatGPT viene a ser una herramienta que nos ayuda a responder a las buenas preguntas que seamos capaces de hacer. Del público que está aquí, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo usa con frecuencia? Bueno, un 50% más o menos. Me parece muy interesante, me parece muy potente que en un plazo de menos de 3 años haya alcanzado al menos al 50% de la población trabajadora que se encuentra aquí presente. Me parece que un tiempo de aplicación muy corto, muy corto. Le animo a quien no lo use que le dé un enfoque profesional al uso del ChatGPT. Y le animo, incluso si se lo quieren instalar ahora mismo, o si quieren que a través de mí yo haga de interlocutor con el ChatGPT, le animo a que hagamos algún tipo de pregunta que les permita mejorar el uso de su trabajo. Por nuestra experiencia, considero que como mínimo la productividad en el observatorio de empleo se ha incrementado 10 veces solo por el uso de herramientas relacionadas con la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Análisis de datos llevamos 25 años haciendo, pero estas herramientas han generado un incremento de la productividad muy grande. Sí, simplemente por curiosidad le animo a su uso y a su aplicación laboral. ¿Dónde? Sí, dime, Tita. Buenos días, perdonen que he llegado tarde porque Vinter y la autopista de Gran Canaria es así y no he podido estar, pero sí quería
en relación con lo que está diciendo Luis, no lo voy a hacer ya porque ya está. Iba a inaugurar esta jornada. No la iba a inaugurar yo, la iba a inaugurar ChatGPT. Y lo que quería era, después de inaugurarla, a ver si a ustedes les parecía que estaban bien inauguradas o no. Yo creo que estaban bien inauguradas y no lo había hecho yo. Simplemente le pedí a ChatGPT dos indicaciones y efectivamente me hizo una introducción extraordinaria de 2 páginas, perfecta. Y bueno, indudablemente lo que dice Luis, es decir, que en estos momentos estamos en una situación que en muy poco tiempo tenemos unas herramientas que no teníamos antes, que la estamos educando esa herramienta está aprendiendo de nosotros, porque nosotros le estamos dando información para que cada vez sea mejor, pero lo que dice él es fundamental. La capacidad de hacer las preguntas es nuestra, no es de ChatGPT. O sea, ahí es donde está el ser humano. O sea, la inteligencia que tengamos a la hora de preguntar y lo que queramos saber es lo que va a hacer que realmente la aplicación nos dé una información que realmente va a ser adecuada. Muchas gracias al director del instituto, Luis Heriberto Galván Fernández, que es el que acaba de hablar, por si alguien no lo conocía. Muchas gracias. Vale, seguimos. Gracias, Tito. Esto sería, ¿no?, en esta diapositiva, uno de los posibles usos que podemos hacer de los datos y del análisis de datos y de la inteligencia artificial está vinculado con este tipo de actividades, es decir, con la detención de patrones. No solo eso, sino la ubicación también de espacios de mayor o menor riesgo. O sea, y por otro lado, la capacidad de evaluar con efectividad las medidas preventivas. De alguna forma, estos serían un poco los espacios de trabajo donde podríamos hacer la aplicación del uso de datos. A mí me interesa lo que hablaba antes Asun, que es la capacidad de retomar todos los registros que tenemos de información, que no son pocos, pero que no le hemos dado la importancia suficiente en cuanto a la capacidad que podrían tener hoy en día, cómo hacer una mejor recogida de información. ¿Por qué digo esto y por qué me preocupa esto? Porque muchos de nuestros registros son deficientes en calidad de datos. Y probablemente si no tomamos conciencia del potencial que tienen, seguirán siendo deficientes. Hace unos días estuvimos hablando del registro de convenios colectivos. No está vinculado directamente con los riesgos, pero sí con el trabajo. Y es una de las mejores herramientas que tenemos para conocer el marco regulatorio dentro del ámbito empresarial. Y no solo eso, porque ahí se reconocen y se recogen nuestros derechos, sino que hay análisis que no se han podido realizar, por ejemplo, vinculados sobre todo a los temas salariales, básicamente a las tablas salariales, que el formato en el que se recogen esos PDF tiene un tratamiento malísimo, pero si pudiéramos homogeneizar la información que recogemos, imagínense los datos de salario en el ámbito de la orientación laboral. Un alumno de FP, alguien que va a estudiar una carrera, un demandante de empleo, que quiere asesorarse sobre ocupaciones. El dinero es importante, porque el dinero es lo que nos permite la redistribución de la riqueza. Entonces, cuando queremos buscar un trabajo, queremos saber si con nuestra misma cualificación y formación, ¿dónde podemos ganar más? Al fin y al cabo le vamos a dedicar nuestra vida y nuestro tiempo para obtener acceso a la riqueza. Entonces, ¿qué empresas tienen mejores salarios? ¿Qué sectores tienen mejores salarios? ¿Qué ocupaciones y qué formación se requiere para ejercerlas tienen los mejores salarios? Esa información hoy en día no la tenemos, pero no la tenemos porque no esté disponible, porque las tablas salariales se actualizan todos los años. Pero esa visión de conjunto que sintetice y nos permita hacer estas preguntas y para obtener estos resultados es inviable sin el uso de la inteligencia artificial. A día de hoy
el coste y el esfuerzo que tenemos que realizar para unificar toda esta información, una comunidad autónoma no lo podría asumir. El Estado español, yo no he visto explotaciones de datos desde una perspectiva nacional. O sea, pero si quisiéramos hacerlo con el uso de herramientas que hoy, desde hace 3 años tenemos, estaríamos en condiciones de empezar a realizar análisis de información que no está estructurada, que está semiestructurada, que son PDF. Pues todo esto, todo este campo de actuación nos lo abriría el uso de herramientas aplicado al análisis de datos. Perdona, y que en este caso sería también los convenios colectivos o los acuerdos que tienen cláusulas de prevención de riesgos laborales. Claro, para saber exactamente si ustedes en la labor que hacen como prevencionistas o los delegados de prevención o lo que sea, pues en qué sectores sí hay cláusulas, en qué empresas sí hay cláusulas o a nivel de islas o lo que sea. Entonces, tener ese conocimiento pues nos da también como los mismos datos que estábamos antes analizando y sabemos, oye, pues podemos profundizar y ya tenemos líneas de trabajo, pues si tenemos esos datos tendríamos trabajo para, por lo menos para informar a los agentes sociales para trabajar ahí o no, o unificar criterios, ¿no? Sí. Bueno, en síntesis, en esta diapositiva resumo que al final los datos son herramientas que podemos usar para cuidar a las personas. Me gustaría, no sé si tenemos acceso a los vídeos que están ahí. Quería poner un par de vídeos de estos de las redes sociales. Tienen visiones distintas. Hay uno... ¿Dónde están los vídeos? Espérate, los ponen desde ahí, ¿no? Vale, me gustaría mostrarles algún vídeo. Hace 2 semanas, varias clínicas dentales me contactaron para crear un sistema que gestionase todas las citas de sus clientes de manera automática con inteligencia artificial. Y esto fue lo que conseguimos. Hola, soy Lucía, de Clínica Apolo. Por motivos de seguridad, esta llamada será grabada. ¿Cómo te puedo ayudar? Hola, llamo porque me duele mucho un diente. Vaya, lo siento mucho. Déjame revisar. Veo que tu última visita fue para una extracción de muela del juicio en febrero. Estás siguiendo la base de datos de la empresa. Me duele ahí, en esa zona. Entiendo, debe ser bastante molesto. Déjame mirar la agenda. Tengo un hueco mañana a las 10:30 de la mañana. ¿Te vendría bien? Perfecto, va genial. Genial. Entonces te esperamos mañana a las 10:30 de la mañana. Si notas que el dolor empeora antes, no dudes en llamarnos, ¿vale? Que te mejores pronto. Gracias. El 80% de los negocios lo que buscan es esto, que es atención personalizada y que sea capaz de modificar, reprogramar o cancelar incluso citas. Por lo cual, si quieres aprender a cómo empezar a utilizar esos sistemas con inteligencia artificial, te dejo un link en el perfil donde vas a poder aprender paso a paso a crear estos agentes con inteligencia artificial. Si se dan cuenta, el uso que hacen, en este caso es un uso empresarial, han desarrollado un chatbot, después lo veremos, no vamos a entrar en detalles cómo se hacen, pero no son demasiado complejos. Han desarrollado un chatbot que se conecta a una atención telefónica, el traductor de audio a texto funciona correctamente, identifica bien las voces, identifica bien los acentos y permite una interconexión entre las bases de datos y agenda determinados eventos. Esto es un posible uso, pero yo me lo imagino si lo pudiéramos usar desde la perspectiva de la prevención en múltiples canales de comunicación que tenemos, en múltiples sistemas de recogida de información, en las encuestas que realizamos, cuando analizamos los riesgos, en fin, como una herramienta de recogida de información bestial. Esa sería una de las grandes perspectivas. ¿Cómo recogemos información sin intervención humana? ¿Cuántas llamadas de teléfono podría realizar un chatbot de este tipo sin la intervención humana? ¿100 millones de llamadas en un minuto? No sé. ¿Cuántas puedes realizar tú, Loida? Tú no puedes realizar más de una a la vez. De una en una, ¿verdad? Entonces, esto aumenta exponencialmente nuestras capacidades, pero exponencialmente, y reduce los costes también de forma exponencial. Reduce muchísimo los costes, con lo cual el uso y la implementación de esta herramienta hace que Loida se convierta en 100 Loida trabajando, aunque lo haga por el mismo salario, pero
O también, ¿no?, que sería una otra perspectiva bastante interesante, podríamos reducir nuestra ocupación del tiempo laboral, porque producimos 10 veces, como mínimo, más, usando el mismo tiempo. Entonces, aquí hay un debate ético muy interesante. No voy a abrir ese melón, pero que sepan que el potencial que tiene el uso de estas herramientas, que son relativamente sencillas de usar, es muy amplio, y el límite se encuentra en nuestra imaginación, en nuestra capacidad de innovar con respecto a qué partido le queremos sacar a este tipo de datos. Mari Carmen, no voy a entrar en la parte más de ejemplos prácticos de ergonomía, sé que después lo vas a hacer tú, así que simplemente introduzco. La charla que viene después es mucho más interesante que la mía, que es más aburrida. Y Mari Carmen nos va a explicar cosas muy interesantes sobre su uso práctico y concreto en el entorno de la prevención y el uso de todas estas tecnologías aplicadas al prevencionismo. Creo que ya he hablado un poco de ellas. Y me gustaría centrarme ahora. Voy a ir un poquito rápido porque creo que tenemos distintos, ¿no? Nos vamos a complementar en la parte de ejemplos prácticos, pero ahora me gustaría centrarme en el desarrollo de un chatbot. Es decir, cómo podríamos desarrollar nosotros una herramienta que nos ayude, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, a responder a preguntas frecuentes en materia de seguridad laboral o preguntas frecuentes sobre primer auxilio, ¿no? Le voy a pedir a ChatGPT que nos asesore en estos términos, pero también le voy a pedir consejos sobre personalización de la ergonomía, ¿no?, salud mental o actividad física. Lo puedo hacer directamente, podemos preguntarle de nuevo o podemos ver un vídeo. Te cuento el secreto para que ya no te duelan más los lumbares después de trabajar. La verdad es que yo también he sido de esas que ha buscado cómo aliviar el dolor porque no podía más. Y estos 3 tips para mí han sido todo un acierto. Primero, mantén tu espalda recta. Tu columna lo agradecerá. Aprovecha todas esas llamadas que tienes para levantarte, darte un paseíto y así cambiar la postura. Incluye un cojín viscoelástico en la silla de tu oficina. Este cojín está hecho de espuma viscoelástica que es capaz de repartir el peso y aliviar todos los puntos de presión que tengas en la espalda. Y es que para mí se ha convertido en el aliado perfecto en el trabajo. Una de las ventajas que le veo es decir, cómo la comunicación ha pasado de una comunicación de carácter centralizado, hecha por las administraciones, las grandes instituciones y las grandes corporaciones, a una comunicación democratizada. Es decir, la comunicación, cualquier persona puede ser capaz de generar un contenido, para bien o para mal, con información o con desinformación, ¿no? No entro en los valores éticos, entro en la capacidad de democratización que tienen este tipo de herramientas a la hora de generar contenido y de divulgar mensajes. El ejemplo era muy corto, muy escueto, probablemente no ajustado con total precisión, pero nos permite a que cualquiera de nosotros puede generar contenidos vinculados con el ámbito laboral. No tenemos ni idea de esto, ¿verdad? Yo no. Yo no sé ustedes cuántos son especialistas en la realización de guiones para hacer este tipo de vídeos. Pero voy a preguntar a ChatGPT si me propone un guión para hacer un pequeño anuncio, ¿no?, previniendo riesgos. Ayúdame a realizar un guión para un anuncio en TikTok relacionado con la prevención de riesgos laborales en las oficinas. Por supuesto. Para un anuncio de TikTok sobre la prevención de riesgos laborales en oficinas, es importante ser breve, claro y visual. Aquí te dejo una idea de guión. Inicio, 0,3 segundos. Escena, persona en la oficina se ve desordenada. Texto en pantalla. ¿Sabías que la oficina también puede ser peligrosa? Parte 1, 3 a 8 segundos. Escena resbalando con papeles en el suelo. Texto en pantalla. Mantén tu espacio limpio y ordenado. Voz en off, un entorno ordenado previene accidentes. Parte 2, 8 a 13 segundos. Ajustando la altura de su silla. Texto en pantalla.
Ajusta tu silla y pantalla correctamente. Voz en off. Cuida tu postura para evitar lesiones. Cierre, 13-15 segundos. Escena persona sonriendo mostrando un cartel de seguridad en el trabajo. Texto en pantalla. Prevención es clave. Voz en off. Cuida tu salud también en la oficina. ¿Te parece bien este guión o quieres ajustar algo? ¿Se atreverían a raíz de esta breve experiencia a realizar un pequeño vídeo con su móvil? Nos ha dado hecha la digestión, ¿no? Le he hecho una visión general de lo que sería, desde la perspectiva del observatorio, los posibles usos que podemos realizar para el análisis de datos. No he entrado en detalle con algunas herramientas que sí tenemos, que ya lo vimos antes, como son las encuestas, los datos que generan los datificadores, que son todas las herramientas de recogida de información, pero creo que nos va a permitir de forma clara intuir qué es lo que podemos hacer. Y en principio, hasta aquí es lo que venía a contarles. Ahora me gustaría establecer un diálogo, pues con Asun, por sobre todo, pero también con ustedes. Y no sé si tenemos activados los comentarios en redes y podemos recibir los comentarios que nos están haciendo los usuarios que están viéndonos desde las redes. Gracias, buenos días por la intervención. Yo tengo mucho interés sobre esto que has comentado tú sobre analizar las ausencias del trabajo. Creo que comentabas para detectar un poco encuestas de clima laboral, pistas sobre condiciones, salud mental y estrés. Yo creo que hay o por lo menos yo no encuentro un nicho de datos que puedan relevar o poner en manifiesto de dónde surgen las ausencias del trabajo, porque es verdad que tenemos los datos de baja médica, del Delta, pero hay tantas ausencias que no aparecen reflejadas. ¿Por qué falta un trabajador estos 2 días de permiso por enfermedad que no se quedan reflejados, no son bajas? O días de conciliación familiar que no son bajas, pero también dan una idea de la necesidad de conciliación que a veces puede afectar a la situación de estrés, ambiente laboral. Es decir, toda esta realidad psicosocial que desde el gobierno también se está queriendo poner en la mesa, ¿no? ¿Cómo podemos, con qué datos podemos manejar ese absentismo para hacer realmente este análisis que tú comentas, ¿no? Pues me parece una pregunta magnífica, ¿no? Sobre todo por los tiempos en los que corre y que probablemente sea uno de los problemas más acuciantes en el momento actual. Cómo asistimos, por un lado, a la creación de empleo, por un lado, que se está creando, estamos viviendo tasas históricas. O sea, ahora mismo el número de ocupados en Canarias no había existido nunca tantas personas trabajando a la vez. A la par que se producen también un número altísimo de ausencias. Entonces se producen dos fenómenos, digamos, que aparentemente parecen dos fenómenos opuestos y no lo entendemos. No tenemos una respuesta clara para entender lo que sucede en el presente. Probablemente la perspectiva que nos dé el futuro, ya a toro pasado, explicar las cosas a toro pasado es fácil, ¿no? La perspectiva que nos da el tiempo nos permitirá entender mejor los tiempos que actualmente estamos viviendo. Pero hay varios factores que quizá apunten a determinadas explicaciones, aunque el fenómeno no solo tenga una causa, pero sí es cierto que se está produciendo una gran transformación social, que la estamos viendo en todos los ámbitos de la vida, y que de alguna forma el pacto que se llegó después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Estado del Bienestar, los pilares del Estado del Bienestar, la educación, el derecho al trabajo y la sanidad, se encuentran muy cuestionados por los costes que tienen su forma de financiarse. No es que sean caros, sino que el modelo que se utilizó después de los años 40 parece que no es el más adecuado para su financiación. Y por otro lado asistimos a unos altos índices de incremento de la productividad, donde de alguna forma el valor que tiene el trabajo en el modelo de producción actual ha descendido. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso a la riqueza
vía trabajo no produce los mismos frutos que en el gran pacto posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue la creación del Estado del Bienestar, que fue un modelo de redistribución. Entonces, quizás nos encontramos en un cambio de paradigma, en un cambio de modelo productivo, y esto ha hecho que el trabajo no permita que las personas alcancen unas condiciones vitales dignas. Es decir, no hay posibilidad de tener vivienda, el acceso al transporte es complicado y trabajar supone más costes que beneficios. Entonces, ante esta situación, muchas personas no tienen una visión de que su realización personal se realiza en un entorno laboral, sino fuera de él. O sea, creo que tenemos un espacio para la investigación muy potente, para entender qué es lo que está sucediendo actualmente en el ámbito laboral y por qué se produce esta ausencia que no alcanzamos a comprender. A mí me parece que lo que plantea es un ámbito de investigación del que yo actualmente no tengo respuesta, pero el que siento muchísima curiosidad por entenderlo. O sea que por eso digo que tu pregunta es buena, porque plantea los retos que tenemos actualmente, que es entender por qué dejamos el trabajo y cuáles son las causas que nos limitan para no ir a trabajar. Ya he apuntado algunas que tienen que ver con el estrés, la carga mental, temas relacionados con los salarios, temas relacionados con el coste de la vivienda, que impide que un salario te permita vivir. Es un factor clave, es decir, si no puedes vivir, ¿para qué trabajas? No tiene sentido, ¿no?, dar tu vida al trabajo cuando no accedes al acceso a la redistribución. Temas de la movilidad, los costes que tienen. Es decir, es digamos que un problema de múltiples dimensiones y que en el momento actual no estamos aún preparados para entender lo que nos sucede. Probablemente los historiadores entiendan dentro de una década mejor qué sucedió en el primer cuarto del siglo XXI, qué estaba sucediendo y qué factores eran los que actuaban y estaban produciendo estos cambios. De todas maneras, la pregunta era también, a lo mejor cómo y qué fuentes, ¿no? Entiendo que bueno, que no, o sea, hay algunos registros públicos y otros a lo mejor de bajas médicas, ¿no? ¿Te refieres? O, claro. ¿De dónde Hombre, pero dónde sacas datos, por ejemplo, pues este trabajador, esta empresa, ¿no? Tiene un 50% de personas que al año faltan 4 días por conciliación, o que van 20 horas al año por asistir a un médico. Es decir, todo eso, ¿de dónde lo sacas? Pero porque ahí yo no encuentro datos para hacer un poco un análisis comparativo. Bueno, pues en este sector hay más necesidad o esta empresa tiene... No sé si me explico la pregunta. Claro, pero ahí me faltan datos. Claro, porque son temas de casi convenios colectivos, es que o por empresas, ¿no? Las empresas tienen políticas de recursos humanos y cada o hay planificaciones o no y está justificada una ausencia o no está justificada. Si no está justificada, ya hay unos mecanismos, ¿no?, en los de sancionar, ¿no? Pero hombre, tú estás hablando de verlo a nivel global, a nivel, claro, a ese nivel están los que miden todo esto con... Sí. Que se le pregunta al chat. Eso Más o menos pensaba lo que dice hacer es preguntar al ahora, chat. preguntarle. Hombre, ahí están agencias que se dedican a mezclar datos, ¿no?, de bajas. Hay otro elemento que no estamos contemplando, pero que sí es verdad que la inteligencia artificial, sobre todo los grandes modelos de lenguaje, los modelos llama, son los que nos han potenciado la capacidad de hacer análisis del discurso, del relato, del lenguaje, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, las que nos estamos cuestionando aquí, probablemente los registros de datos no alcanzan a darle una explicación. O sea, no somos capaces de captar a través de datos qué es lo que sucede. Con lo cual, deberíamos recurrir a las técnicas de análisis del lenguaje, análisis del relato, que las visiones de lo que sucede nos lo cuente la gente, ¿no? ¿Cómo? Lo explicaré yo luego, pero Sí. ojo, que toda la parte de sentimientos
que se hace mucho de inteligencia artificial en base a control del relato, es la primera cosa que han regulado desde el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Ah, vale. Absolutamente prohibido. Vale, Claro. Para saber si la persona miente o no miente, por ejemplo. Esto te cuenta un relato, tú lo grabas, lo metes en la inteligencia artificial. Oye, ChatGPT o la herramienta que tú uses, ¿me está diciendo la verdad? ¿Es plausible? ¿Tiene coherencia? ¿No tiene coherencia? Pues esa parte sí que la podría pedir. Pero la parte de sentimientos está prohibida. A punto, ¿eh? Y me acabo de chafar una parte de mí, pero me ha parecido... No, ahora me a interesa. la cuenta. Después lo podemos ver, no Sí, sé sí. cómo de tiempo, después lo podemos Sí, ver, sí, me parece muy un bien. debate muy interesante porque tiene que ver mucho con determinados derechos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y que hoy en día, desde mi punto de vista, son derechos que nos limitan y no nos potencian. Me refiero, voy a abrir debate, aunque no me corresponde ahora, pero antes de desayunar para que vayamos reflexionando sobre ello. La ética y los valores no son constantes en el tiempo, no son universales en el tiempo. Pongo un ejemplo. En la Grecia clásica, la pederastia era un derecho universal reconocido. Hace 20 años, la homosexualidad estaba perseguida a nivel mundial y hoy se reconocen los derechos de los colectivos LGTB en algunos países. Quiero decir que la transición entre determinados valores que consideramos universales pueden dejar de serlo a lo largo de la historia. Voy a poner un ejemplo cercano relacionado con los derechos a la privacidad. Los derechos a la privacidad se desarrollan muy fuertemente, sobre todo en el contexto de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, debido a las grandes persecuciones que sufrieron los judíos en Alemania y sobre todo en Europa del Este, que hizo que se desarrollase por parte de la población un gran miedo, casi enfermizo, a compartir datos con la administración y con el Estado. Este fenómeno se produce en el centro de Europa, pero este fenómeno no se produce en otras regiones del planeta. Con lo cual, podemos observar cómo el desarrollo de determinados servicios que pondrían en jaque nuestro derecho a la privacidad han dado lugar y han permitido el desarrollo de una innovación tremenda. Mientras que en otros lugares del planeta, pongo el ejemplo Alemania, este sentimiento nos limita a la hora de diseñar y desarrollar un montón de servicios. Por ejemplo, la capacidad de intercambiar información en España es muy superior a la de Alemania. En el caso de datos médicos, en Alemania se comparten los datos médicos vía fax, porque no quieren compartir datos a través de Internet y siguen utilizando el fax para el intercambio de expedientes médicos. Tiene su sentido dentro de una lógica de la persecución como la que sufrió un país como Alemania, pero no tiene su sentido bajo la lógica de los tiempos en los que corremos. Con lo cual, creo que esto invita a reflexionar sobre el papel de la regulación, en momentos de innovación. Dejo el melón, no lo abro y lo dejamos pendiente para después. Sí. Si me lo cuentas. ¿Hay una pregunta entonces? Sí. Hola, ¿qué tal Luis? Encantado. Soy uno de los técnicos de la casa y nada, me estaba preguntando desde el punto de vista de hacer el uso de ChatGPT, desde el punto de vista de nosotros, administración, ¿qué seguridad tiene? ¿Es ético? O sea, que nosotros compartamos, o sea, que se traten unos datos de carácter público en servidores o incluso en terceros países. Sí, vale. Muy buena pregunta. La mayoría de lo que hemos hablado hasta ahora no contiene datos de carácter personal. O sea, la pregunta que nos ha quedado pendiente es decir, preguntarle a ChatGPT, que eso lo pueden hacer ahora, preguntarle a ChatGPT cómo podríamos analizar la ausencia en el puesto de trabajo y cuáles son los factores que la están generando. O sea, análisis se lo pueden preguntar en lo que nos tomamos un cafelito, aunque ahora no tengamos tiempo de preguntárselo, pero en cualquier momento le podemos preguntar y especular acerca de todo esto. Pero si se fijan, son preguntas de carácter general. No intervienen datos de carácter personal, no intervienen datos relacionados con las personas, no hay registros administrativos, como en el ejemplo que vimos anteriormente, la empresa de la clínica dental, donde sí había un acceso
a datos de carácter personal. Entonces, la recomendación general para el uso de modelos de datos cuando contienen datos de carácter personal es que estos datos no se encuentren en terceros países, sino que estén dentro del ámbito de la Unión Europea, y los servidores que nos prestan servicios se encuentren dentro del ámbito, en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, que las grandes corporaciones que ahora prestan estos servicios, tipo Google con Gemini, ChatGPT, tengan sus servidores ubicados en el espacio de la Unión Europea. Este es uno de los posibles usos. El otro uso es que no usemos esta IA conectada a Internet, sino que la administración pública pueda desarrollar sus propios servidores de modelos de lenguaje. Un poco como si Cibercentro, que es quien nos presta el servicio de aplicaciones y de datos dentro del gobierno, pues desarrollase un área de servidores especializados en modelos de lenguaje, cosa que no ha sucedido, pero que se podría evaluar. O sea, disponer dentro de la casa modelos que podamos entrenar. Hay muchos modelos, los modelos Llama en abierto, que son de Meta, que lo ha producido, pero están en abierto y los podríamos usar. Los Transformers también de Google, hay modelos de Google y de DeepMind, también podríamos usarlos. En fin, hay distintos proveedores de datos en abierto y de programas en abierto que podríamos usar. Pero ahora mismo la mayor revolución en este tipo de modelos lo tiene China. Podríamos descargarnos el modelo, cargarlo en nuestro servidor y utilizarlo en local. Con sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, cuando usamos los servidores, tienen limitaciones éticas. Nosotros no podemos preguntarle a ChatGPT que nos ayude a matar a una persona sin dejar pruebas, porque no te va a responder. Pero si tú te lo instalas en local, la limitación ética ya no está, porque tú le planteas cuáles son los límites. Entonces, para la experimentación, los modelos locales tienen grandes ventajas, pero también usados para el mal, también tienen grandes peligros. Entonces, mi recomendación, usemos servidores ubicados en Europa, usemos con limitaciones de carácter ético, y después, en la medida de lo posible, si alguna vez Europa desarrolla una soberanía tecnológica, pues hagamos uso de ella. No sé hasta qué punto, desde Cibercentro, desde Canarias o a nivel nacional, desde el Estado español, disponemos de esa capacidad. No lo sé, pero creo que estamos bastante lejos del poder prestar un servicio propio y con soberanía de lo que nos están prestando actualmente las grandes corporaciones, tanto americanas como chinas. Entonces, para mí es un espacio de incertidumbre, y comparto contigo que merece la pena la reflexión de cómo tratar los datos de carácter personal en este tipo de plataformas. ¿Algo más? ¿O vamos a comer? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Alguien le va a preguntar a ChatGPT eso y después lo hablamos? Sí. Hola, buenos días. Sí, puedo... Sí. Bueno, estamos hablando de la digitalización y de la IA aplicada a la prevención de riesgos laborales. Estamos, por lo que estoy escuchando, estamos viendo los aspectos positivos, ¿no?, que viene a aportar y las mejoras que viene a aportar en la prevención de riesgos laborales. Pero también me gustaría ver cuáles los efectos negativos de la aplicación de estas herramientas de la digitalización y de la IA en la prevención de riesgos laborales, porque, entre otras, se detecta que se aplica a lo mejor de forma unilateral y los trabajadores no reciben la información suficiente para poder manejar estas herramientas, lo que implica que se potencien lo que son los riesgos de carácter psicosocial y no sé si se podría comentar. Bueno, creo sí, que después yo no te voy a hacer spoilers, pero para responderte a esta pregunta te vas a tener que esperar. Sí. Porque te va a responder Mari Carmen. Muy bien. Entonces te voy a dejar un poco con la incertidumbre, no la respondo. O sea, había otra pregunta. Gracias. No quiere decir que no te la vaya a responder, ¿vale? Sino que lo vamos a hacer luego. Y había otra pregunta, ¿no? Por aquí. Simplemente el tema de relojes móviles, relojes móviles recogen datos nuestros, y sería una potencialidad que los trabajadores
pues antes de que tenga un infarto. Correcto. Pero también hay, veo que también si estoy estresado, etcétera, si hay un mal ambiente, podrían ser datos interesantes para nosotros como prevencionistas, pero después vendría la otra parte. Esos datos se lo lleva a la máquina o se lo lleva a la empresa o a lo mejor se lo lleva la que me aporta el recurso, y la dificultad que tenga el trabajador es decir, oye, estas conversaciones que me están... ¿Quién es el propietario de todo eso? O este estado emocional que me está surgiendo ahora es privacidad mía, ¿no? O con el médico del trabajo, lo más. Correcto. Y bueno... son preguntas muy vinculadas, están muy relacionadas y sobre todo tienen que ver con el uso de la herramienta. Es decir, una herramienta la puede usar para el bien y la puede usar para el mal. Yo he destacado en mi exposición los usos positivos de su implementación, pero desde luego no vamos a obviar que tiene consecuencias no deseadas. Entonces también la vamos a ver dentro de un rato, lo va a ver mi compañera Mari Carmen, y vamos a tratar justo lo que no hemos visto en esta primera parte de la intervención. Así que me parece muy interesante, porque no todo es de color de rosa, pero tampoco todo es negro. Entonces veamos esa gama de matices y veamos que al final tendremos que tener una visión crítica de las cosas que hacemos y tendremos que tener una mirada ética de las cosas que hacemos, ¿no? Aunque esa ética es cambiante y adaptable a los tiempos que corren. Así que nos vemos en un momentito.